Un amigo me contó que cerca de su tierra natal, por Tierra Blanca, Veracruz, una semana hubo un cuervo en su rancho que siempre era muy escandaloso. Era raro porque no es común esa actividad por parte de un cuervo, como si lo estuvieran siguiendo. Debido a eso, mi amigo siempre lo espantaba a piedrazos. Una noche, en el fin de semana, el cuervo se hizo presente, y eso fue extraño, porque en palabras de mi amigo, era más de la medianoche, y él se levantó porque escuchó un ruido en el corral de las gallinas. Al salir, encontró que una gallina estaba sin vida, pero en ese instante, el cuervo se hizo presente, haciendo su ruido natural. Eso asustó a mi amigo. En sus palabras dice: "Caray, un cuervo a la medianoche haciendo ruido". Lo dejó un poco tembloroso. En ese momento, mi amigo cuenta que le dijo al cuervo: Ya, deja de molestar. Mañana te doy de comer pan o algo, pero ya déjame en paz". Después de eso, procedió a meterse a su casa y se durmió. Al día siguiente, estaba con su esposa, que estaba embarazada, tenía cerca de 4 meses creo. Cuenta que cerca de las 9 de la noche, ya que estaba guardando las gallinas, los perros comenzaron a ladrar, pero al instante entraron como en pánico, como si hubieran sido golpeados y los vinieran persiguiendo. En ese momento, se acercó un señor vestido con ropa vieja, pero sobresaliendo en su altura y su sombrero, que era de lona negro. Cuenta mi amigo que se acercó tembloroso, debido a que en un lugar poco poblado jamás había visto a ese sujeto. Él se le acercó y le dijo: "Vengo por lo que prometiste". Mi amigo dice que se confundió porque no sabía de qué estaba hablando. En ese momento salió la esposa, a la que cabe recalcar que le había contado que le ofreció comida al cuervo. La esposa, al ver al sujeto y escucharlo repetir otra vez lo que dijo, se metió a la casa y sacó una bolsa con piezas de pan que le entregó al misterioso sujeto. Él la tomó y antes de irse le dijo a mi amigo: "Agradece que tu esposa recordó tu promesa, porque te acaba de salvar la vida". Será un hermoso varón, volteando a ver a su esposa. Después de eso, procedió a irse. Ellos se quedaron mudos, ya que no sabían qué había pasado, ni cómo sabía que estaba embarazada, y mucho menos el sexo del bebé, que después resultó siendo un varón. Tiempo después se enteraron que un padre de familia del pueblo había perdido la vida de un paro cardíaco y fue encontrado en el corral de las gallinas. Una historia que parece falsa, pero pues me la contó mi amigo, diciendo que en los pueblos remotos se da mucho la historia de brujas, nahuales u otras cosas. Sí me puso a pensar realmente lo que me contó. Un tiempo viví en un pueblito chiquito de Guerrero. Allá había una señora, creo que era la más viejecita de todo el pueblo, pero tenía la fuerza de alguien más joven. Ella era muy blanca, de cabello rubio y siempre alborotado. Se decía que ella era Nahual de Leona. La habían visto un par de veces unos señores ebrios. También decían que su Nahual era súper grande, tipo el león de Narnia. También se comía al ganado que encontraba mal puesto. Vivió una larga vida, hasta que de seguro terminaron la vida de su Nahual, y por lógica, ella también perdió la vida. Dijeron que había sido por la edad, pero se quedó en la duda. Una vez, mi papá me contó que era noche en el hospital. Había llevado a mi abuelo a urgencias porque se sentía mal. Pasó 1 hora más o menos aproximadamente, y llegaron también a urgencias 2 personas algo sospechosas. Traían a alguien en un taxi tipo vagoneta y lo querían bajar, pero de alguna manera la enfermera en turno les dijo que no era de gravedad y podían llevar a la persona enferma a su casa. Posteriormente, se sube uno de los sujetos a la cajuela del taxi a acompañar a la persona que supuestamente se sentía mal. Luego se escuchó un ruido algo estridente y de la cajuela dice mi papá que vio cómo se bajó una especie de ave humanoide, como un guajolote, pero mucho más grande. Él se espantó y quedó paralizado, no sabía qué hacer. Al final, esos hombres que llevaron a aquella persona hicieron un esfuerzo grande por subir al ave de vuelta a la vagoneta, y en cuanto lo subieron, arrancaron y se fueron para perderse en la oscuridad. En las tierras de la península de Yucatán, los conocemos como guayes a los nahuales. Si no me equivoco, son lo mismo, solo que cambian en algunas cosas. Todo esto según como me lo han contado mis abuelos. Acostumbramos a decirle guayes y agregarle el nombre del animal, y en su mayoría está en maya. Por ejemplo, guay, pec, guay chivo, etc. Estos son brujos que se transformaban en animales y en su mayoría de las veces se la pasan molestando a las personas. Hoy en día, debido a la urbanización, es muy raro escuchar que hay de esto rondando por las noches, pues no les gusta el ruido. Sin embargo, en las comunidades sí se puede ver más comúnmente. Según mi abuelo, los brujos deben quitarse la cabeza para transformarse en un animal y la esconden.
Si alguien encuentra la cabeza del brujo y le echa sal encima, pueden suceder dos cosas: o se queda transformado para siempre en un guay, o pierde la vida. Un día se fue la luz en mi casa y mi mamá empezó a platicar sobre cómo su abuelo vio un nahual transformarse. Un señor de aspecto cuestionable. Empezaron a pasar cosas raras. Ganado que amanecía sin vida, por ejemplo, en el pueblo. El señor vendía limones, pero era muy mal encarado, no hablaba ni nada. Después de eso, en la noche van caminando su abuelo y su compañero, pero conforme avanzaban, escucharon ruido entre la maleza y sonaba como pisadas de un animal grande. Su abuelo pensó que era algún asaltante, así que ya estaba sacando su arma para defenderse, pero no veían a nadie, así que decidieron simplemente acelerar el paso. Pasaron los días y ese compañero insistía en que algo pasaba con ese señor, entonces decidieron ir a esperarlo junto con otros 3 amigos. No recuerdo cómo fue que se pusieron de acuerdo y fueron en bola en la madrugada. Dice mi mamá que subieron hasta la cabaña donde vivía este señor y se veía por una rendija adentro de la casa. Solamente para la sorpresa de todos ellos, el señor se subió sin ropa a una mesa de madera y empezó a dar vueltas de una manera extraña. Se azotaba bruscamente y era imposible que alguien tuviera la fuerza de brincar de esa forma, que no tiene simplemente explicación. Cuando vieron que empezó a salirle pelo y las velas que tenía se apagaron por una ráfaga de aire de repente, hasta que todos ellos escucharon cómo salió corriendo y se azotó la puerta. Dice que su abuelo le dijo que todos se quedaron en shock. Unos corrieron y que él solo pudo agarrar fuerza para esconderse entre la tierra y la maleza. Sé que escuchaba clarito cómo andaba merodeando por ahí un animal y tenía miedo de que los hayan visto. A su abuelo le dio la mañana ahí tirado escondido y como pudo, salió y vio a lo lejos a uno de sus amigos. Su amigo le dijo que él corrió, pero que las piernas dejaron de funcionar en un punto y igual quedó escondido en alguna parte por ahí. De los demás ya no supieron nada. Mi abuelo es un curandero, por lo cual varias veces querían verlo mal. Me contó que un gato enorme estaba tratando de entrar a su casa y él sabía que era algo normal. Él sacó el rifle que tenía y sin dudarlo lo fue siguiendo. El gato se fue a esconder en la casa del vecino y de un momento a otro la vecina salió enojada diciendo que qué era lo que hacía él ahí. Él le comentó de un gato enorme que había visto y que lo iba a cazar porque quería meterse a su casa a hacerles daño. Ella se molestó y le dijo que no había nada y se fuera de ahí. Desde aquella vez lo supo y todas sus dudas se aclararon. El nahual siempre fue su vecina. Recién me acababa de aliviar, por lo mucho tenía una semana con mi niña, y en casa de mi suegra, unos vecinos dijeron que andaba un perro muy grande merodeando el terreno, y varios ya lo habían escuchado. Se pasaba brincando los árboles y se alcanzaba a oír cómo movía las ramas muy fuerte. Recuerdo que me tuve que ir a casa de mi mamá porque mi suegra enfermó y pues tenía a mi bebé muy chiquita. Estando en casa de mi mamá, mi esposo salió en la noche al baño de la madrugada y yo salí atrás de él también al baño y empezamos a escuchar que algo estaba en el árbol justo frente de nosotros. Movía las ramas muy feo y todo el árbol se movía. Y es un árbol muy grande y nos metimos corriendo y cerramos la puerta. Después nos dijeron que era un nahual y nos andaba siguiendo porque quería llevarse a mi hija. Hace como una semana volvimos a escuchar los mismos ruidos, incluso yo escuché algo que corría arriba del techo. Una prima estaba embarazada y creímos que por eso venía. Mi prima se alivió en estos días y coincidimos que por eso andaba rondando la casa, ya que percibe la presencia del bebé. Su cuñado de ella lo vio justo en la puerta que estaba columpiándose como un tipo murciélago y de la nada se bajó y caminó erguido como persona normal. Él corrió porque dice que era un perro enorme. Una vez, hace como 10 años, yo trabajaba de mesero y ese día me tocó evento y salí como a las 3 de la madrugada. Pero del restaurante donde salí está solo frente a una carretera y no hay nada alrededor como a 1,5 kilómetros. Ya después, por ahí hay una parada de autobuses donde se paran los taxis de ruta y en esa carretera es para trailers y camiones pesados. Recuerdo que ese día salí y estaba el norte fuerte. Llevaba una bolsa con comida que eran las sobras del buffet y pasó un tráiler a alta velocidad por un lado mío. Cuando eso, a unos 10 metros, se desprende algo de abajo del camión, como un tipo perro pero grande. Rodeó y se golpeó muy feo y pensé que había perdido la vida o algo así y me le quedé viendo. De repente se paró en 4 patas, empezó a correr unos metros y luego se paró en 2 patas. Siguió corriendo y brincó por una cerca de púas que cubría los terrenos alrededor de la maleza, y en eso veo que lo brinca con mucha facilidad y corre entre la maleza y se va llorando como gemidos así de mono, muy feos. Si el video te gustó, te sugiero que le des like y te suscribas para llegar a más gente.
Si llegas hasta acá, deja la palabra selva en los comentarios para saber que termines el video. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.